Buenos días. Biblia e Inaudi. Un proyecto editorial reciente porque tendrá al menos 2 años, ordenado por Enzo Bianchi, el fundador de la comunidad de Bose, y él pregunta, ¿será todavía necesario traducir la Biblia? O sea, él se pregunta si es todavía necesario iniciar proyectos como este. Sí, es todavía necesario, es absolutamente necesario y ya lo veremos. Lo veremos de algunos cambios que se han realizado y veremos unos ejemplos de esta nueva publicación. Y es tan necesario que yo mismo debo confesarles que tengo en mente un proyecto completamente nuevo de traducción de la Biblia en un modo que no he visto nunca hacer a nadie, también como impostación gráfica. Pero ya lo veremos. Y es necesario. Ahora les leeré algunas partes desde la prefacción, que es esa parte de los libros que nadie lee, pero que contiene muchas veces elementos bien importantes. ¿Qué es la Biblia? Hay que reconocer, sobre todo, que no es un libro, mas una reunión de libros, deberíamos decir una pequeña biblioteca. Se trata de libros generados en un espacio de 1000 años, fueron escritos por autores diferentes, en géneros literarios distintos entre ellos, redactado y luego escrito en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Y aquí hay un dato muy importante. Estos libros fueron compilados por creyentes, poseedores de la fe del Dios Uno, se convirtieron en una libro-escritura para los hebreos, y para los hebreos se llama Tanakh, y la Biblia, para los cristianos, que añadieron una compilación de libros que ellos llaman Nuevo Testamento o Nueva Alianza. Este proyecto editorial, entre otras cosas, ha reunido el trabajo en equipo de 12 biblistas y debería ser también no confesional, pero en realidad les debo decir que está totalmente impregnado de teología. Obviamente, pues es difícil liberarse de esta. Pero contiene una serie de aspectos que ahora veremos en los ejemplos prácticos, que presentan novedades respecto a las traducciones tradicionales. Todos los autores contenidos en la Biblia hebrea Antiguo Testamento tienen la convicción de ser miembros de un pueblo de creyentes convocado, creado y llamado a la alianza con su Dios. Por tal motivo dan testimonianza de su relación con el Señor Uno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, atestiguan su pertenencia al grupo formado por aquel Dios. De aquella divinidad, nosotros ya aprendimos a decir de aquel Elohim. O sea, aquel Elohim que se reveló a Moisés, hombre a través del cual aquel Elohim dio la ley, es decir, la Torá, a su pueblo. Y aquí vienen a la luz consideraciones muy importantes que nos hacen entender cómo sea necesario continuar a estudiar y traducir la Biblia, que condiciona la vida de cientos, de miles, de millones de personas, sobre todo en Occidente. Claro está que la Biblia está siempre disponible a una lectura infinita, y no solo por las interpretaciones, que siempre son muchas, como atestigua toda la compilación numerosísima de comentarios bíblicos, mas es infinita porque se vuelve distinta según de quien la lea, es decir, según el concepto que tiene la persona que se aproxima a este libro. Así que a este libro se puede aproximar partiendo desde un preconcepto teológico, o se puede aproximar a este libro desde un concepto netamente laico y leerlo como uno de tantos libros que la humanidad ha escrito en su historia. Existen lecturas distintas en la fe hebrea, lecturas distintas en la fe cristiana y lecturas distintas de quienes no son creyentes ni en Dios ni en Jesucristo.
Así que aquí se admite que también hay lecturas distintas al interior de aquellas mismas formas de pensamiento que, de todos modos, parten de un preconcepto teológico. En todo caso, hay lecturas distintas. No se debe olvidar que en la lectura de la Biblia también el creyente no puede ignorar todos los instrumentos humanos necesarios para leerla, interpretarla y comprenderla. Por otra parte, las iglesias hoy reconocen que la Biblia contenga la palabra de Dios, pero esto es un asunto no demostrado. De hecho, yo pienso que está demostrado exactamente lo contrario. Pero mantengámonos lo que dice aquí el ideador de este proyecto, o sea, Enzo Bianchi. Por otra parte, las iglesias de hoy reconocen que la Biblia, a pesar de contener la palabra de Dios, es sobre todo palabra humana. Desde mi punto de vista, es exclusivamente palabra humana. Que los autores son autores humanos y que la Biblia es un texto que debe ser interpretado escapando de cada lectura fundamentalista. Es decir, hay que quitarse la creencia de ser poseedores de la verdad, de tener una verdad preconstituida y de poder leer la Biblia a la luz de esta verdad. Hoy podemos decir que la Biblia es la biblioteca que no divide, no separa, sin espacio para fundamentalismos, pide la afirmación de la diversidad, de la pluralidad, así que del diálogo, porque esta es estructuralmente dialógica. Y esto es importante. Eso es leerla sin fundamentalismos. Así que sin crear contraposiciones, sin crear luchas. Pero en realidad sabemos que no es así, porque desafortunadamente la contraposición de las diversas iglesias están al interior de cada iglesia. Hay luchas, contraposiciones, diversidades, que afortunadamente hoy se desenvuelven tratando de llevar un diálogo. Puedo decir, por ejemplo, entre iglesia ortodoxa e iglesia cristiana, hay algunos anatemas que se han adaptado. Así que más que de diálogo, se trata de una guerra abierta. Pero en realidad aquí está reconocido este aspecto que aquí es fundamental. Libertad y lectura para todos, porque no se puede obtener una verdad absoluta. Y luego aquí el texto nos explica cuál fue la dificultad y cuál fue la historia en los siglos sobre la historia de este libro, de cómo fue tratado y cómo fue reconocido. Por ejemplo, nos dice, como se narra en el libro de Nehemías, después del regreso a Israel de los exiliados de Babilonia, el sacerdote Esdras presentó al pueblo la Torá, es decir, la ley, en un rollo. Pero como había un problema, que los hebreos que regresaron de Babilonia no conocían el hebreo. De hecho, hablaban solo arameo. Entonces, Esdras se vio en la necesidad de tener traductores, de manera que todo el pueblo pudiera entender la Torá, que fue leído en el primer templo, el cual sabemos que había sido destruido, cuando el segundo templo no había sido reconstruido. Así que había este problema, el leer la Biblia. Algo análogo a esto sucedió solo muy tarde en el cristianismo. La Iglesia de Occidente, al recibir el texto en hebreo, en arameo y griego, inmediatamente lo tradujo en latín. Pero cuando el latín se incluyó en las lenguas vulgares, la Iglesia Católica esperó algunos siglos antes de hacer asequible en esa lengua los libros sagrados, porque sabemos bien que quien tiene el conocimiento tiene el poder. Así que esperó por siglos. Esta situación significó, en nuestro caso también para Italia, un largo exilio de la palabra al pueblo cristiano. Entonces una caída de interés y de contacto con la palabra, la Biblia. Girolamo, en el siglo IV o V después de Cristo, aprendió el hebreo y tradujo en latín el Antiguo Testamento tomando de los textos de origen.
además del Nuevo Testamento en griego. Respecto a la relación del pueblo de Dios con las Sagradas Escrituras, como verán, toda la obra está configurada con una visión teológica. La situación se volvió nuevamente difícil en el siglo del surgimiento de las lenguas vulgares. 3 siglos, el 12º y el 14º. Se comenzaron a traducir algunos libros bíblicos, etc. La gran revolución, sin embargo, vino con la revolución de la impresión, que puso a disposición en grandes cantidades, obviamente, los libros traducidos. Sin embargo, añadió una tormenta repentina. En el 1559, bajo el pontificio de Pablo IV, es editado el Index Librorum Prohibitorum, es decir, el índice de libros prohibidos, que ponía límites severos a la posibilidad de imprimir, leer, poseer, difundir la Biblia. Es decir, la Biblia considerada como uno de los libros prohibidos. Pensemos en esto. Dios habría hablado a los hombres a través de este libro, y los hombres se arrogaron el derecho de decir que este libro hace parte y debería hacer parte de un índice de libros prohibidos, es decir, inaccesible. Desde aquel momento, de hecho, también en virtud de la división consumada entre protestantes y católicos, la Iglesia Católica alimentó sospechas y desconfianza en la Biblia. ¿No había sido la Biblia a ser uno de los fundamentos de la reforma hecha por Lutero según el principio de la Escritura en sí? Es decir, Lutero decía, la verdad se encuentra en la Escritura, solo en la Escritura, pero esto a la Iglesia Católica no le agradaba, porque quería imponer su magisterio como un elemento de estudio muy importante. Entonces, también por razones de polémica contra la herejía protestante, la Biblia entró a formar parte de aquello que en la Iglesia Católica podríamos definir como siglos oscuros. Les es prohibido la lectura de la Biblia a los católicos en su lengua vulgar, pero luego la difundieron en Italia de manera clandestina. Esto produjo oposición en la Iglesia Católica. Luego, más de un siglo después, el abate Antonio Martínez hizo una traducción de la Biblia en italiano. Esta traducción fue aprobada por el mismo Pío VI, quien la declaró conforme a las normas del índice. Esta tuvo una grande difusión, pero en el 1820, Pío VII con un decreto la condenó junto a todas las versiones existentes en las lenguas vulgares. Así que la Biblia, el libro de Dios, es un libro con muchas dificultades. Es un libro que ha sufrido condenas porque se ha impedido su lectura por parte de los mismos pontífices, o sea, de los representantes de Dios. O sea que Dios habría dado su palabra a los hombres, pero los representantes de Dios en la tierra habrían prohibido su lectura. Se arrogaron el derecho de prohibir la lectura de la palabra de Dios. Una nueva dinámica de toda esta relación así trabajosa renació en el siglo pasado, sin embargo. Se realiza una publicación de una traducción de los 4 evangelios en Hechos de los Apóstoles del texto griego. Siguieron de nuevo ataques por parte de la revista jesuita Civilización Católica en el 1903 y 4, y luego ataques del mismo Pío X en el 1907, que concluyó en la solicitud de una gran cantidad de correcciones en esta obra, contra las posibles desviaciones modernistas. Es decir, no se permitía dar interpretaciones modernas, porque debían valer exclusivamente aquellas del magisterio. Y si entre el 21 y el 1930 en ambientes protestantes aparece una nueva traducción,
dirigida por un pastor valdense, de inmediato se desencadenaba la condena católica y se renueva la prohibición de la traducción por parte de traductores no católicos. Esto significa que se quería prohibir, se quería evitar el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. A partir de los años 50 en adelante se realizaron traducciones de la Biblia o parte de esta en italiano. Y volviendo al ambiente católico, luego de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, se impuso la exigencia de una nueva versión italiana de la Biblia. Así que ustedes entenderán que toda esta necesidad de tener siempre versiones nuevas nos dicen una cosa cierta, una cosa sin duda. No tenemos la verdad sobre la Biblia. Sobre la Biblia existe el derecho a continuar a traducirla. Y por eso les decía que tengo en mente un proyecto muy original acerca de la Biblia. Y tarde o temprano lo realizaré. Y luego tenemos la apertura final de la Biblia publicada en la Conferencia Episcopal Italiana, que desde el 2008 se vuelve la Biblia comúnmente aceptada. Y el panorama italiano de las traducciones bíblicas es todavía insatisfactorio. Veremos si dando un aporte lo podemos volver un poco más satisfactorio, tal vez con un nuevo proyecto. En Italia, después de la edición de la Biblia 6, de hecho, otras traducciones fueron numéricamente adelgazadas, mientras que otras ya existentes se fueron inevitablemente envejeciendo. Entonces, aquí dice, esperemos que esta nueva versión publicada por Einaudi pueda contribuir a acercar al mayor número posible de personas a la fuente inagotable de la palabra de Dios. Ahora, la única dificultad que veo para obtener esa gran difusión es el costo porque es bastante alto, pero de otra parte, pienso que la obra literal lo merece por el gran trabajo realizado por parte de todo el trabajo que han realizado los autores, sea por la producción o sea por la estructura de las notas que son muy interesantes y que enriquecen la traducción. Y ahora veremos algunos ejemplos de novedades que encontraremos en la traducción de esta Biblia. Comencemos a ver una pequeña variación que encontramos en Génesis 35. Cuando Jacob encuentra los Elohim y los Elohim, el grupo de los Elohim dicen a Jacob, álzate, sube a Betel y habita allá. Luego construye un altar al Elohim que se te apareció cuando escapabas de Esaú tu hermano. Ella ha dicho que el verbo apareció está en la forma nifal, o sea, pasivo y reflexivo, así que no se apareció como lo entendemos nosotros, más bien sí se dejó ver. Al igual que cuando dejamos de ver un querido amigo, no le decimos no te apareces, nosotros simplemente decimos no te has dejado ver. El significado es exactamente este. Entonces le dicen que quite las tiendas e ir a Betel a construir un altar a aquel Elohim de allá, no al Dios único o universal, aquel Elohim. Y algo interesante, o sea, la diferencia entre otras traducciones respecto a esta, es esto. Apenas ellos quitaron las tiendas, un terror enviado por Dios bajó sobre las ciudades que estaban alrededor de ellos, de modo que no siguieron a los hijos de Jacob. Y bien, en las traducciones precedentes estaba escrito, tomemos por ejemplo esta Biblia de familia cristiana, donde está escrito, luego retiraron el campamento y un terror muy fuerte cayó sobre el pueblo que estaba alrededor de ellos, entonces no siguieron a los hijos de Jacob. Aquí no está la orden de Dios, es un terror muy fuerte. Así como también en la traducción de la CEI, dice, luego partieron y un gran terror asaltó a las ciudades cercanas. En realidad, en hebreo dice el terror de los Elohim.
Así que la orden de Dios es una orden que está añadida. Pero se reconoce que este terror tiene un origen. Llega de los Elohim y ahora esto nos permite de hacernos una pregunta. ¿Qué será este terror que los Elohim mandaron sobre los centros habitados de las ciudades? Ciudades cercanas, de manera que no alcanzara al grupo de Jacob que estaba tomando su vía? No lo sabemos, obviamente, pero esto sí nos permite de ponernos ciertas preguntas. ¿Qué cosa hicieron estos Elohim para producir tal terror? Porque una cosa es decir que hay un miedo, un pánico que se difunde, un pánico casi injustificado. Aquí se nos dice, no, el pánico no está injustificado, el pánico viene desde los Elohim. Entonces, ¿qué sería lo que enviaron a esas ciudades para que no pudieran atacar la caravana de Jacob? No lo sabemos, pero somos ciertos de que algo hicieron. Entonces, esta lectura, esta traducción, que es más cercana al texto bíblico porque cita a los Elohim, aunque obviamente siendo condicionada por la traducción teológica, y además el padre Enzo Bianchi es un monje cristiano. Entonces, todo centrado en una visión teológica y sin embargo, este texto reconoce que el terror viene de los Elohim. Entonces, este Dios, que sería el Dios de la humanidad, es un Dios que manda el terror sobre potenciales enemigos, enemigos del pueblo que le fue asignado y que Él debe cuidar y proteger para poder llevar a cabo su misión. Un cambio muy importante sucedió finalmente en la llamada profecía de Isaías, que según muchos habla acerca del advenimiento del Mesías y hasta del nacimiento mismo de Jesús. Recordemos que en esta Biblia se nos habla acerca de, y bueno, ya lo he hablado otras veces, pero finalmente lo encontramos aquí. Se nos ha enseñado que Isaías dice que una virgen concebirá y parirá un hijo. Y esta visión de la virgen predecía proféticamente el nacimiento de Jesucristo de la Virgen María. En realidad ya he explicado muchas veces que el término hebreo almah no significa virgen, mas significa muchacha. Y aquí, por fin, después de la traducción que les hice ver de la Biblia alemana traducida al italiano, tenemos esta traducción. Cuando los hombres piden una señal, dice, será el mismo Señor que dará esa señal. La muchacha quedará embarazada y tendrá un hijo, y su nombre será Emmanuel. Así que por fin no se habla más de una virgen, mas se narra con el verdadero término y su significado de alma. Desafortunadamente, los cambios en ese sentido se hacen poco a poco. Así que desafortunadamente sigue quedando esa idea en futuro. Quedará embarazada. En realidad, en hebreo está el adjetivo, ni siquiera el verbo, es decir, el adjetivo hará, que significa embarazada. O sea, la muchacha ya está embarazada. Así que la idea de que este suceso se deba verificar en futuro, lo debo decir nuevamente, es una idea equivocada. Porque en el momento en que se escribió este versículo, la muchacha ya estaba embarazada. Además, en las notas, el autor escribe que se trata de la madre de Ezequías, hijo de Ahax, que constituye la señal dada por Dios, simbolizando su propia protección. Y luego dice que el término alma significa muchacha o joven mujer, y que los cristianos quisieron ver en esto el nacimiento de Jesús, el hijo de María de Nazaret. O sea que los cristianos quisieron ver. No está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay una muchacha que ya está embarazada, que es la madre de Ezequías y es la consorte del rey Ahax.
Así que aquí ya dimos un paso hacia adelante muy importante. Desapareció el discurso de la Virgen, porque efectivamente en el Antiguo Testamento el discurso de la Virgen no está. Está Alma y no está Betulá. Así que esto lo reconocemos, se da un paso adelante importante. Digámoslo así, hubieran podido completar este pasaje en vez de escribir que quedaría embarazada. Hubieran podido haber escrito tal como está en hebreo, está embarazada. Pero ya estamos contentos, seamos optimistas, porque estamos en el camino correcto. Sin embargo, esto nos hace entender cómo la Biblia deba ser todavía traducida y habrá más en el futuro, aparte de lo que será mi proyecto. Porque efectivamente, poco a poco, son añadidos elementos que se liberan de la vieja traducción y de la vieja tradición teológica, que en cambio se focalizaba a presentar ciertos aspectos en función de aquellas que eran las ideas preconcebidas y preconstituidas que deberían servir para demostrar eso que sería Jesús, pero como ya hemos visto y como veremos de nuevo, no era. Y veamos otro pasaje importante, un pasaje de Ezequiel. Estamos en el capítulo 3. Este pasaje lo habíamos visto ya también porque es uno de los fundamentales. Pero veamos cuál es la novedad que se presenta en este libro. Leámoslo en las traducciones tradicionales. Digamos que esta es la más errada, y eso lo saben ya todos los exégetas. Es esta que está aquí. Entonces un espíritu me levantó. En hebreo está el término ruach, traducido como espíritu. Y a esto le dediqué un capítulo entero junto a Paul Wallis sobre el significado de ruach. Entonces un espíritu me levantó y detrás de mí escuché un gran estruendo. Y luego dice, bendita la gloria del Señor allá donde está su morada. Entonces, esta bendita gloria del Señor deriva de una variación errada del término hebreo, porque aquí, en este caso, no se lee como Baruch. En cambio, el término original hebreo es Berún. Y efectivamente, en otras traducciones se reconoce este aspecto y se dice, luego un espíritu me levantó y escuché detrás de mí el estruendo de un gran terremoto, mientras la gloria del Señor se elevaba de aquel lugar. Ahora veamos cómo expone este versículo, esta novísima versión, curada por Einaudi. Atención, hemos leído hasta ahora que está escrito un espíritu, porque ruach es siempre traducido como espíritu, y lo entienden como Espíritu de Dios. Aquí está escrito, luego una fuerza me levantó y escuché a mis espaldas el retumbar de un gran terremoto, mientras la gloria del Señor se trasladaba desde aquel lugar. Así que desaparece el término espíritu y es sustituido por el término fuerza. Ahora, de esto ya habíamos hablado y no repetiré más. ¿Qué podría ser ruach? Pues bien, lo remito a ver mis videos que realicé de este tema con Paul Wallis, para entender de qué se trata cuando los hebreos a veces han hablado de ruach. Entonces, por fin, aquí se reconoce finalmente que no es espíritu, mas es una fuerza. O sea, algo que ejercita una fuerza y que eleva a Ezequiel y es repetido en el versículo sucesivo. Esta fuerza me levantó y me llevó. Es decir, esta fuerza toma a Ezequiel y lo lleva a otro lugar. Y luego dice, mientras la gloria del Señor se desplazaba desde aquel lugar. Y bien, se desplazaba tiene un significado preciso. No explica exactamente lo que hacía porque la traducción exacta es la que les leí aquí. Berún es, se elevaba de aquel lugar. Pero ya esto es un gran paso en adelante. Porque se desplazaba significa que esta fuerza era una cosa espacialmente definida.
Y desplazarse tiene un significado preciso. Significa ocupar un espacio para luego dejar ese espacio, para ocupar otro y luego otro más. O sea, en el curso del movimiento, ocupa distintos espacios. Así que se trata de identificar que no se trata del Espíritu de Dios o del Espíritu de Yahvé, que sería obviamente omnipresente y omnicomprensivo. Por lo tanto, no tendría necesidad de moverse, de desplazarse, porque no es algo espacialmente definido. Entonces, como ven, esta nueva versión de Einaudi ha dado pasos adelante. Entonces seamos optimistas porque quiere decir que estamos yendo hacia una dirección que nos lleva a comprender mejor la literalidad del texto hebreo. Pero, con el permiso de los autores, obviamente, quisiera manifestar mi humilde opinión. Todavía no es suficiente. Hay que tener más valor. Hay que avanzar aún más. Pero estoy seguro que lo haremos. Como había dicho antes, tengo en mente un proyecto que espero pronto, tarde o temprano, concretar. Pero por ahora continuaremos a examinar otras secciones de esta traducción nueva. Pero tengamos en cuenta que ya se están dando los pasos para un mayor acercamiento hacia una literalidad concreta del texto hebreo. Ciao, grazie e alla prossima.